Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias por bendecirnos con tu amor. Gracias por la misericordia que tienes con nosotros como iglesia. Señor, te pedimos perdón, porque no entendemos lo importante que es tenerte a ti, Señor. Y hacemos lo mismo que hace el mundo, no te tomamos en cuenta, no pasamos tiempo contigo, Señor. Así que perdónanos, Señor. Y sigue teniendo misericordia con nosotros y estando y permitiéndonos estar en tu presencia, Señor, como lo haces siempre. Porque tú de verdad nos anhelas y tú cumples tu palabra, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo y Dios Padre. Amén. Vamos a ir a Génesis 14. Vamos a predicar hoy día desde Génesis hasta Hebreo. ¿Ya? Génesis 14, voy a leer del 17 al 20. Voy a hablar un tema que quizás lo lea hace tiempo atrás, pero que es importante. Y como todos los temas que hablamos, no lo van a encontrar en YouTube, no lo van a encontrar, ¿ya? Como todos los temas que nosotros hablamos. Y no es soberbia, es la verdad, porque yo me meto a YouTube, no hay. Entonces, Génesis 14, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, qué difícil, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Esto pasa después que unos reyes atacan, ¿cierto?, Sodoma y Gomorra y otras partes, y toman a Lot, sobrino de Abraham, lo toman prisionero, le sacan todas las cosas, lo roban, y después de eso, Abraham va a defenderlo, va a rescatarlo, lo rescata y trae de vuelta el botín después de haber vencido a todos esos reyes. Y este es el momento que yo estoy leyendo, ¿ya? Entonces, como le decía, en el 17 salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, que es nuestro personaje, ¿no es cierto?, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, este Melquisedec saca pan y vino y le hace partícipe de la Santa Cena. Si pan y vino es lo que hace Jesucristo, ¿no es cierto? Lo que estableció él para recordar su sacrificio. Y le bendijo, dice el 19, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, de vuelta, ¿no es cierto? Abraham le dio todos los diezmos. Ya, anoten eso. Abraham diezmó a este rey de Salem, a este rey, sí, bien digo, este rey de paz, y que se llama Melquisedec, ¿ya? Entonces, anoten eso, no solo le dio la Santa Cena, Melquisedec, a Abraham, sino que Abraham le devolvió, como parte de este rito que tuvieron esta conversación, le entrega los diezmos de todo, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos al Salmo 110, vamos a leer del 1 al 6, y está hablando David. David, es un salmo que escribió David. Entonces, él dice, Jehová dijo a mi Señor. Por lo tanto, está hablando, mi Señor es el Señor de David. Por lo tanto, si dice Jehová dijo a mi Señor, está hablando de Jesucristo. ¿Ya? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se acuerda dónde tenemos nosotros el enemigo? En nuestros pies. Ya. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Sión es Jerusalén. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú
el rocío de tu juventud. Juró, y escuchen esto y lo resubrayan, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces está hablando de Jesucristo y le dice esto, ¿no es cierto? Que él le juró, es una promesa, que él va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Después dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Esto es el juicio final, ¿no? O sea, después, cuando viene de Jesucristo, no el juicio final, cuando él viene Jesucristo y somete a la tierra, ¿ya? Vamos a Hebreos 5. Ya vamos a juntar todo esto, ¿no? Vayan anotando lo que estamos escribiendo. Hebreos 5, desde el 1, versículo 1. Ahora vamos a quedar en Hebreos un buen rato, ¿no? Así quédense ahí, ¿no? Hebreos. Hebreos 5.1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, todo sacerdote es tomado entre los hombres para estar en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes antes de Jesucristo, ¿ya? De los levitas. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que acabamos de leer en el Salmo 110. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, escuchen, en los días de su carne, o sea, cuando vino como hombre, esos son los días de su carne, entiendan eso, porque no es Dios y hombre, no, es hombre cuando viene a esta tierra, se despoja de su deidad, entonces por eso dice, vi en sus días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Eso hacía Jesucristo, rogaba y clamaba, con gran clamor, suplicaba. Imagínense, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Vivimos la vida nomás y ya no importa, ya me caí de nuevo, voy para allá, voy para acá. ¿Dónde está esto que hizo Jesucristo? Dice, con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros hacemos lo que queremos y nunca nos arrepentimos siquiera. Y nos justificamos nuestra maldad. Nos justificamos. Siempre tenemos una razón para hacer lo malo. El cerebro mete las patas y después tiene la otra parte del cerebro, el demonio mismo, que nos justifica. Entonces estamos siempre felices y contentos. Y después dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, lo estoy leyendo de nuevo, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. ¿Hay temor reverente en ustedes? Y Cristo dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde aprendemos la obediencia? ¿Cuándo obedecemos? ¿Cuándo estamos en la voluntad de Dios? Todos los días. Cuéntenme, ¿cuánto rato están ustedes en la voluntad de Dios en el día? ¿Cuántos días se olvidan del Señor y ni siquiera pasan tiempo con Él? ¿Somos cristianos? No somos cristianos. ¿Tenemos el Espíritu Santo? No tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Señor viene e insiste en entregarnos el Espíritu Santo y nosotros insistimos en dejarlo al lado, dejarlo fuera de nuestras vidas. Y dice, ¿y cómo vamos a aprender la obediencia? Él aprendió la obediencia con el Espíritu Santo, clamando, diciendo, Señor, quiero ser obediente, llorando, Señor, no quiero desobedecer. Y por supuesto lo logró. Nosotros podríamos lograrlo también si empezamos a copiar a Jesucristo y no nos justificamos toda nuestra inmundicia cada vez que hacemos algo malo.
porque todos los demás son peores, son más malos. Entonces yo tengo, bueno, más o menos nomás, estoy un poquito mejor que todos los demás. Eso no es suficiente, hermano. Tenemos que ser como fue Cristo. Para eso nos puso el Espíritu Santo el Señor. Para eso está ahí el Espíritu Santo, para el que quiera, para el que lo pida. Está ahí. Y muchos dicen, no, pero si yo tengo el Espíritu Santo, muéstrenlo, pues muestren lo que no tienen. Oren, sanen enfermos, saquen demonios, muestren. Somos una iglesia ya grande, el Señor está viniendo, cada uno debe tener una relación con el Espíritu Santo y debe poder mostrarlo y no decir nomás, no, si yo, no tienen nomás. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y esto hay que subrayarlo. Mire lo que dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, el Señor lo perfeccionó absolutamente a Jesucristo. O sea, hubo un proceso de crecimiento, de obediencia, de perfeccionamiento en Él. No fue como que, no era Dios y lo logró fácilmente. No, clamor, llanto, todo lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué pasó? ¿Lo perfeccionó el Señor o no? Y ahí vino a ser, ahí pudo ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. No para los que hacemos lo que nos da la gana. No es para ellos. Para todo, eterna salvación para los que lo obedecen. Entonces tenemos que clamar como Él para aprender la obediencia, tener temor, el temor reverente para poder hacerlo. Claro que sí. Sí, díganos amén. Tenemos que hacerlo. O si no, tienen que irse a una iglesia, de verdad, yo les pido, donde les dicen que denle nomás. Pero si no están intentándolo, no están constantemente orando para lograrlo, están perdiendo el tiempo como cristianos. Y yo no quiero perder el tiempo más. Tener la presencia de Dios es una responsabilidad. Es una bendición tremenda, pero es también una responsabilidad tremenda. Pero yo veo mucha gente que le gusta más el mundo que estar con el Señor. Mucho más. O sea, ni siquiera tienen comparación. Se van al mundo así. Ahora vamos a leer Hebreos 7. Vamos a leer el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a seguir con este hombre, ¿ya? Vamos a ver quién es él, ¿ya? Ese que Abraham le diezma. Vamos a ver quién es él. Porque este Melquisedec, rey de Salem, vamos a leer rápido porque tengo un montón de palabras, si no vamos a terminar en 3 horas más, ¿ya? Entonces vamos a ir rapidito, vamos a puntualizar ciertas cosas. Ustedes tienen que volver a leerlo y volver a escudriñar esto, ¿ya? Den ese trabajo, no solo vean la prédica nueva, sino que escudriñen lo que leímos. Vamos a leer el capítulo 7 completo, ¿ya? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Está contando el encuentro con Abraham que acabamos de leer en Génesis. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo anotaron eso? Le dio los diezmos de todo. Y aquí ni siquiera nombran la Santa Cena, ¿ya? Que le dio pan y vino, ¿no es cierto? Y lo bendijo. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿El nombre de quién? Ya, Melquisedec. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Quién es el Rey, el Príncipe de Paz? ¿Quién es? Jesucristo, ya, muy bien. Entonces considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo, del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Se dan cuenta? Era una ley que los levitas tomaran el diezmo del pueblo. No era algo optativo, es una ley, ¿ya? Anótenlo. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, si Abraham le diezmó a Melquisedec, es porque este es mucho mayor que Abraham. Y aunque no es obligación porque no está bajo la ley, se debe con mayor razón diezmar a Melquisedec o al reino de Melquisedec o a Jesucristo, al Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Eso está diciendo aquí, ¿ya? Eso está explicando Pablo aquí. Porque por eso dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Ese es Jesucristo, no hay otra persona que vive para siempre, que vino a esta tierra como hombre y vive para siempre. Entonces Melquisedec es Jesucristo. Y por eso el diezmo es tanto en el antiguo como en el nuevo. En el antiguo era ley y obligación, en el nuevo es más que ley y es más que nuevo porque es en el nuevo pacto, es del corazón. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú cumples la palabra, cumples la ley, cumples todo como Jesucristo lo hizo. De eso se trata. Eso es ser cristiano, hermanos míos. ¿Ya? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Y eso lo leí. Porque, a ver, vamos en el 12 ahora. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿Saben qué es importante esto? Porque nosotros somos sacerdotes y no somos de la tribu que sirvió al altar. ¿Ya? Después voy a explicar bien de dónde somos. Porque si no somos de levitas, como le dicen en las iglesias que no tienen ni idea, que no cachan nada, le dicen a los adoradores, le dicen levitas, y no son levitas. Si los levitas son del Antiguo Testamento. ¿Ya? Yo les voy a explicar quiénes somos ahora, un poquito más adelante. De verdad, en la iglesia les dicen levitas a los que adoran, todo porque son los que dicen la palabra. Son los levitas. No existen los levitas hoy día. Cambió la cosa. Entonces, voy en el 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual Noada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Anótelo, un sacerdote tiene que tener una vida indestructible. Ese es Melquisedec, ese es Jesucristo, el mismo, ¿ya? Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. Igual que a Melquisedec le dijo, es para siempre, ¿ya? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, se acabó la ley, ya no se pudo perfeccionar, ¿no es cierto? No hay, dice que pues nada perfeccionó la ley y nosotros, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Esta mejor esperanza, este mejor pacto, de eso está hablando, ¿cierto? El nuevo pacto. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los del Antiguo Testamento. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto, porque los cristianos son mejores que los del Antiguo Testamento, porque nunca pudieron vencer el pecado. Nosotros sí lo podemos hacer. Quebrántense, arrepiéntanse. Si seguimos pecando, como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Los otros sacerdotes morían, no podían continuar, se acaba ahí, moría todo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, nunca más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. A nosotros nos salva perpetuamente, para siempre.
Si tú eres sacerdote de Jesucristo, es para siempre. Permaneces para siempre. No tienes un sacerdocio inmutable. Yo voy a ser sacerdote ahora y después y siempre. Cada uno de los que vamos a ser sacerdotes, elegidos por Dios, escogidos por Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo aquí. Salva perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. ¿Se dan cuenta? A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, siempre Dios va a estar intercediendo para que nosotros permanezcamos como Él, con un sacerdocio inmutable, perpetuo, y con salvación, que damos salvación a los que le salvamos, es perpetua, para siempre. Esto es la verdad. Esto es la verdad y que nosotros no aprovechamos porque seguimos viviendo como los del Antiguo Testamento. Porque no entendemos lo que significa vivir y ser salvado por Jesucristo. Lo poderoso que es. Le andamos dando pena, haciendo cualquier cosa en vez de estar con el Señor. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo está hablando. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Tiene que llegar ese momento, que nosotros no tenemos que andar arrepintiéndonos de nuestros propios pecados, tenemos que superar el pecado definitivamente, como hizo Jesucristo. Para eso Él nos perdona todos los pasados, para que podamos ser como Él. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se sacrificó, Él mismo, una sola vez, pero no por Él, por nosotros, absolutamente nosotros. O sea, nos regala la libertad completa por su muerte, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. 14, vamos a leer en el 14, ¿ya? Gálatas 3, 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos que recibir esa promesa. ¿Dónde está esa promesa en cada uno? Tienen que preguntarse, ¿y por qué no la tienen? ¿Por qué no la tienen? ¿Dónde está eso? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que es la ley? Nuestro ayo, nuestra guía para saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Cierto? Eso significa ayo. Pero para llevarnos a Cristo. Entonces con la ley nosotros tenemos que ir a Cristo porque no la pudimos cumplir, ¿cierto? Pecamos y todo, pero eso nos lleva a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Al creer por Él somos justificados en nuestros pecados pasados, hermano. Eso está diciendo aquí, ¿ya? Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la guía de la ley. ¿Por qué? Porque como leí antes, estamos guiados por el Espíritu Santo, que es mucho más que una ley, porque nos permite en su gracia y en su poder vencer el pecado definitivamente y tener una relación de verdad íntima con Dios. Eso se trata, de eso se trata ser cristiano. No es menos que eso. Entonces, como decía, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Somos hijos perfeccionados para ser sacerdotes inmutables,
y como Cristo, para siempre, perpetuamente, porque así nos salva. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo está en ti. ¿Dónde está eso, hermanos míos? ¿Dónde está esa inquietud de lograr lo que Dios nos entregó a través de Cristo? ¿Dónde está esa desesperación para ser como dice que tenemos que ser aquí? Ese temor reverente para ser como dice que tenemos que ser aquí. Nos pesca el mundo y nos sacan de lo que somos nosotros. Hacemos lo que dice el mundo y no lo que nosotros podemos decirle al mundo para que hagan y sacarlo de donde están. Nos vamos con el mundo. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué significa que somos herederos? Que tenemos todo lo que Cristo tuvo cuando vino a esta tierra. Todo, sin excepción. Dice, 1 Pedro 2:9. ¿Encontraron? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más queremos? Somos real sacerdocio, sacerdotes eternos, para siempre. Porque yo muero, voy a vivir de nuevo, a resucitar y voy a estar con el Señor y voy a ser sacerdote para siempre, porque el orden de Melquisedec nos pertenece a nosotros. Porque no somos levitas, somos del orden de Melquisedec, porque tenemos la simiente, acabo de leer, tenemos la simiente, tenemos a Cristo en nosotros, por lo tanto somos de su mismo orden, somos sacerdotes que recibimos su herencia sacerdotal. Por eso nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable, a su luz admirable, para ser como Él, para mostrar a Cristo en este mundo. Para glorificarlo, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que está vivo y que es poderoso y que nadie puede en contra de Él. Eso somos nosotros. Yo creía que iba a salir más larga. Primera de Juan, y terminamos. Somos real sacerdocio, vuelvo a eso. Somos real sacerdocio. Escuchen, hay muchos que dicen que el diezmo no es en el Nuevo Testamento. Ahí está absolutamente, que es absoluta obligación de diezmar. No es una opción. Si los levitas legalmente diezmaban, nosotros espiritualmente, con mayor razón lo tenemos que hacer. Y el diezmo es diezmo. No acomoden el diezmo a un poco y se van de vacaciones y no diezma a nadie, porque así se hace aquí. No digo nadie, estoy mintiendo. Pero muchos como en sobre y nadie los ve, que si hicieron o no hicieron, como nadie anota, como en otras partes que el nombre, eso no puede ser más, porque ustedes están trayendo maldición a esta iglesia, que quiere vivir un avivamiento. Primera Juan 3, del 7 al 11. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Escuchen esto. El que practica el pecado, eso es desobediencia, cualquier tipo de desobediencia, es del diablo. Yo no quiero más gente endemoniada en este lugar. Cumplan lo que tienen que hacer. Luchen contra el enemigo.
Esta es una guerra. Luchen. No se vayan con con los cristianos que no son cristianos. Las armas de nuestras milicias, ¿de qué está hablando Pablo? Es un ejército, es una guerra. No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas que traen ustedes. El Señor las destruye. Para derribar los argumentos, las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso las iglesias no conocen esto, no le predican esto, porque no lo conocen. No saben lo que tenemos. Y no se ve. No se ve hoy día en el cristianismo el poder de Dios, no se ve la gloria de Jesucristo. Y yo he estado predicando año tras año esto, y tampoco lo veo, y me frustro tremendamente. Hay gente que lleva tiempo aquí y siguen igual como llegaron. Van un rato, después vuelven y después vuelven, porque no tienen el Espíritu Santo, están secos y se llenan de demonios. Y no crecen, porque son las altiveces, ¿no es cierto? Y los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo. No pueden obedecer. Entonces yo oro, y no sé si ustedes se dan cuenta, y no quiero que dejen de toser. ¿Qué es la tosedera? ¿Y qué son eso? No, si no he hecho nada, no, súper bien, y oré por este. Mentira, no están haciendo lo que tienen que hacer. Ser cristiano es mucho más de lo que se ve, mucho más de lo que ustedes han visto, y no podemos seguir. Nosotros fuimos llamados a liderar un avivamiento. No podemos seguir a los demás, como son los otros cristianos. No, es que Juan Manuel le pone mucho. No es mucho. Es lo mínimo que podemos hacer con el tremendo poder que nos pone el Señor en nuestras manos, que ustedes lo viven a diario. Cada vez que van a estar con el Señor viene a estar con ustedes. Desmiéntanme. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ya lo que debiéramos hacer? Porque hemos dejado el trabajo arduo y nos hemos sentado en la comodidad de estar bendecidos por Dios. No nos enfermamos, lo pasamos bien, pero tranquilo, porque los demás que se mueran afuera, no importa que se mueran. Se mueren desesperanzados con enfermedades, con cáncer, no importa. ¿Para qué voy a orar? Están sufriendo las personas y no son capaces de orar. ¿Dónde está ese corazón de misericordia que Dios nos pide? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú tienes a Cristo. ¿Por qué sigues en las obras del diablo? ¿Por qué te siguen entrando demonios? Porque estás desobedeciendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está la simiente que decía al principio, antes, en otra palabra, ¿cierto? ¿Quién es la simiente? Jesucristo, permanece en ti. Por eso no pecas, porque permanece en ti. Pero si yo no lo pesco en todo el día, pasan 10 días y no lo pesco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Tú crees que te va a andar persiguiendo? Si al hombre rico le dijo, vende todo y sígueme. No dice, yo te voy a seguir y te voy a cuidar. Muchos cristianos creen eso. No, igual me voy a salvar, porque el Señor es misericordioso y es amor. El Señor jamás siguió a alguien. Jamás fue a decirle, oye, no, sígueme. Nunca. Vean la Biblia, léanla. Nunca. Incluso hablaba en parábolas para que no entendieran, para que no se convirtieran. Los que no tenían verdadero interés. Pero tenemos iglesias donde los pastores, como buscan el bolsillo de ustedes, persiguen a las ovejas y las van a buscar y no venga nomás y peque nomás y haga lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan la plata. Yo que me muera de hambre, pero nunca voy a entregar la palabra de Dios, nunca voy a negociar esta palabra, nunca. Y no voy a permitir que sigan ustedes haciendo lo que quieren. No voy a permitirlo. Porque es por sus almas. Yo tengo la responsabilidad de cada uno de los que están aquí. Y lo digo con pena, no lo digo con alegría, lo digo que el Señor Es terrible lo que ver cómo no hay ni siquiera poner las prédicas
en el YouTube, ni siquiera, o en el Facebook, ¿no? Ni siquiera eso. La primera vez 164 personas vieron. 164 veces, no es mucho. Después 100, después vamos en 80. Fuimos bajando, ni siquiera somos capaces de eso. Cuando íbamos a estar salvando a mucha gente, esta cuestión debe estar lleno con la presencia de Dios que hay aquí. Entonces, dejemos la comodidad y dejemos de vivir nuestras vidas, nuestros intereses, nuestra voluntad. Fuimos llamados para mostrar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos llevar a otras personas a esa luz admirable y no andar con los que andan en tinieblas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escuchen esto. Nosotros podemos amar al prójimo y no amar a Dios. Somos buenos con los demás, pero no pescamos al Señor. Pero no podemos amar a Dios y no amar al prójimo. Porque si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo. Lo otro es un chiste. Amar al prójimo y no amar a Dios. No pasar tiempo con Él, no buscarlo con desesperación, no pedirle que te cambie, que quieres ser como Él. Sin eso, no puedes hacer lo otro. Amar a Dios. Por eso dice aquí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y tú no amas a Dios, es imposible que seas de Dios. Y si tú lo amas, pasas tiempo con Él. No lo dejas 10 días botado, o 15, o 20. No puedes hacer eso. A alguien que amas no lo puedes dejar así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Para eso, hermanos míos, tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón y tenemos que tener una relación íntima con Dios. No hay otra manera de amarnos unos a otros como Él nos amó. Ser capaces de morir por los demás. No existe eso sin el amor a Dios. He sido rotundo con esto porque yo veo esta iglesia que se ha quedado en la comodidad. Y cada uno está haciendo su voluntad. Nadie está preguntándole al Señor qué hago. Nadie está haciendo lo que tiene que hacer, como corresponde, sacando demonios. Como dije la semana pasada, el Señor nos manda a sacar demonios, sanar enfermos, predicar la palabra. Decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado, sacar demonios, porque si no le sacan los demonios, imposible que sean cristianos, imposible. Pero le sacamos no para que después vuelvan para sacárselos de nuevo, sino que para que empiecen a superar y empiecen a orar y a clamar como hacía Jesucristo hasta que logró la perfección. Y aprendió la obediencia. Y por eso es tan importante, hermanos míos, enséñenles a sus hijos a obedecer, porque si no, no van a obedecer nunca. Y se le enseña a obedecer de los 0 a los 5 años. No puede ser que tu hijo te manipule llevándote al baño. No puede ser. Si él quiere salir y lo único que quiere es que pase luego el tiempo. Entonces tú no lo dejes que haga eso. Que aprenda a obedecer, a respetar a Dios, que la alabanza y la adoración se respetan. Si no le enseñamos de los 0 a los 5, ya después no van a aprender. Si ahí se forma el cerebro, se forma el carácter, todo. Ahí se enseña. Dicen, no, es que muy chiquitito va a enseñarle. Ahí se enseña, hermanos míos. Yo ahí le enseñé a mis hijos a obedecer. Porque si tú le tapas un ojo a un niño menor de 5, después no ve más con ese ojo porque se está formando el cerebro. Entonces, si tú no le enseñas a obedecer, no te va a obedecer más después. Quiero enseñarle a obedecer a los 14, 15 años. Jamás, no te va a enseñar, no vas a enseñarle. Y otros empiezan a conversar con el niño. Si el niño no cacha a esa edad, tiene que aprender obediencia, punto. Esa es la formación de su carácter, un carácter obediente y manso. Ahí se aprende. Yo veo a mis nietos. Tengo 5 nietos, no son todos. Todos aprenden a obedecer y tienen que aprender. Pues. Y no se les pega.
sino que no se les infla cuando están llorando, cuando empiezan a manipular, porque después van a llorar toda la vida. Meten las patas, después lloran y con eso las arreglan. No, tienen que aprender a ser hombres los niños y mujeres las mujeres, porque hoy día los van a desviar a estos niños que no aprendieron a obedecer, a no tener claro quiénes son. Y eso se lo da a uno. No se las dan en el colegio. En el colegio te los van a desviar, porque eso están haciendo hoy día el gobierno. Enseñándole que da lo mismo ser hombre o mujer, da lo mismo, elige. ¿Dónde está la obra del Señor? Que es perfecta. Eso quieren sacar al Señor definitivamente, para que seamos puros, demos pena y seamos esclavos. ¿Saben por qué? Y escúchenme esto, porque esto es verdad. Escúchenme, por favor. Satanás nos esclaviza. Si tú no eres cristiano, tienes un corazón de esclavo y te van a esclavizar políticamente, te van a esclavizar en todo. Por eso es que están en contra de los cristianos, porque los cristianos verdaderos no tienen corazón de esclavo y no los pueden esclavizar. Y uno ve claramente lo donde los demás no ven, porque se guían por la televisión. Nosotros no nos guiamos por la televisión, sino que el Espíritu Santo nos va diciendo, mira aquí, mira lo que están haciendo acá. Por eso yo el 2015 hablé de la ley de género. El 2015, cuando nadie hablaba. Porque el Señor me lo mostró, no porque sea yo más inteligente. El Señor nos va mostrando, aquí está el problema. Y por eso nos quieren destruir. Por eso la ley en contra de nosotros. Y eso es mundial, porque los demonios y los satánicos saben que es así, que los cristianos son su mayor escollo, porque no se someten a hombre, se someten solamente a Dios. Y no tienen corazón de esclavo. Y lo que están haciendo con los haitianos, están trayendo esclavos para después gobernar en este país. Porque eso están trayendo. Gente muy pobre que las van a gobernar. Gente, ojalá que no sean cristianos. La mayoría son budistas, los haitianos. Por eso ese país es tan pobre y está seco. Porque no hay cristianismo casi ahí. Están recién conociendo a Cristo. Ustedes ven República Dominicana, que está al lado, que un país lleno no tiene pobreza casi. Ven Haití, pobre, seco, la gente muriéndose de hambre. ¿Por qué? República Dominicana hay un cristianismo tremendo, grande, creciendo la iglesia. Grandes iglesias cristianas. Esa es toda la diferencia. Y por eso nos están trayendo haitianos. Y yo no estoy en contra de la inmigración, pero lo que están haciendo es para que en 4 años más van a ganar la votación, porque le van a ofrecer plata, dinero, lo que hacen con toda la gente. ¿Y saben qué? A los que más afecta el traer haitianos, conmigo y con la gente que tienen un buen trabajo y buenos estudios, no van a competir esa gente, porque vienen sin estudios, con trabajos básicos absolutamente. Entonces, con los que están compitiendo es con la gente pobre, con la gente que está más mal, y nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces van a poder dominar este país. Lo que están haciendo en Venezuela, lo que hicieron en Cuba, lo van a hacer si nosotros no tomamos medidas hoy día. Por eso que tenemos mucho trabajo, pero esto se hace con Dios, mostrando a un Dios poderoso, no dando pena. Por eso tenemos que ponernos las pilas, hermanos míos, y no tener más corazón de esclavo y dar ejemplo de libertad. Porque somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Yo me siento absolutamente libre en Cristo. El demonio no puede conmigo. Y es así, y ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque uno tiene claro la película, tiene claro dónde está Cristo. Está aquí. Y Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. No hay nada imposible para Él. Así que amén. Dice, entonces amémonos unos a otros, pero primero amemos a Cristo y pasemos tiempo con Él y dediquémonos a hacer las cosas que corresponden. Es la voluntad de Él. Todo lo demás, el trabajo, los hijos, todo Él lo cuida, lo protege y nos da suficiente, más que suficiente. A mí me da más que suficiente. A pesar de ustedes que no diezman mucho, igual me da suficiente. Porque yo me conformo con poco y ya tuve mucha plata. Yo tuve mucha plata, sí, fui súper exitoso. Pero hoy día no cambio este momento, porque es un momento histórico en el cual nosotros podemos hacer mucho, mucho por este país y por el mundo. Porque los otros están trabajando y ellos no se quedan quietos. Fíjense nomás en las noticias, están metiendo lo que ellos quieren. Si esto está financiado mundialmente, hay mucha plata detrás de esto.
pero nosotros con nuestro Dios podemos vencerlo, absolutamente. Absolutamente, pero tenemos que ser de verdad. Amén. Entonces, por favor, hagan lo que tienen que hacer, pasen tiempo con Dios, oren, enseñen a sus hijos desde chicos, porque así no los van a desviar, que no tengan corazones de esclavos, a obedecerle a un Dios poderoso, que ellos oren, que vean el poder de Dios, y ahí uno se enamora del Señor, y cuando tú estás enamorado del Señor, nada importa, nadie importa más que el Señor. Nadie más que el Señor. No es que no me importe la gente. Nadie importa más que el Señor. Y eso es fundamental para ser cristiano. Fundamental. Porque si anda agradando al mundo y ofendiendo a Dios no sirve. Eso no es cristianismo. Eso. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te pido que estas palabras no queden en el aire, Señor. Que mucha gente más lea esta prédica, Señor. Yo sé que no es agradable escuchar hablar así, Señor. Pero es en tu amor. Es en tu amor. Porque es la única manera que seamos cristianos de verdad. Es decir la verdad. Señor, tú nos has dado responsabilidades. Señor. Como sacerdote tuyo, tengo esa responsabilidad. Porque así dice tu palabra, que estas almas son mi responsabilidad. Así que yo te pido, Señor, que tú transformes a cada uno, al que le falta, Señor, al que se ha quedado, al que ya está yendo para atrás, Señor, sobre todo esa gente que está retrocediendo en vez de avanzar. Señor, por favor, haz tu obra en ellos. Y si no, Señor, sácalos de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo lo pido. Queremos gente que de verdad quiera obedecer, Señor, que de verdad quiera hacer tu obra. Que de verdad quiere enseñar a sus hijos como corresponde. Y prepararlos para este mundo que nos quiere destruir. Como personas, como iglesia. Pero sobre todo el ataque es contra tuyo, Señor. Y como hijos tuyos. Como herederos de tu gracia, de tu amor. Tenemos la obligación de luchar esta guerra a tu favor, Señor. Y sabemos que está ganada. Pero no es solo palabra, tenemos que luchar para ganar esta guerra. Para que se cumpla tu palabra. Tiene que haber hombres de verdad como tú pediste que fuéramos. Como tú dices en tu palabra, Señor. Tú nos das salvación eterna, no para que nos quedemos sentados, Señor, sino que para que mostremos tu gloria. Para que mostremos como dice tu palabra, Señor, la voy a leer. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó, dice, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Debemos anunciar eso y mostrar, Señor, mostrar eso. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por tu amor, Señor. Te pido que tú multipliques los cristianos que de verdad quieren hacer tu palabra, Señor, vivir tu palabra y mostrar ese amor tuyo, Señor, esa gloria tuya. Que podamos glorificarte, Señor, y que todo el mundo sepa que hay un Dios vivo, que está vivo, que es eterno, que es para siempre y que su sacerdocio es inmutable. Señor, no se puede cambiar tu sacerdocio, es inmutable. Tú sigues siendo sacerdote para siempre. Y esa es nuestra herencia, somos sacerdotes para siempre. Así que ayúdanos a ser como tú, Señor. Que esta simiente que pusiste en nosotros crezca. Y que puedan verte a ti, Señor, y no a nosotros. Que podamos vivir en tu voluntad de una vez por todas. Y no estar preocupados de cosas humanas, sino que poner los ojos en ti, poner los ojos de las cosas de arriba y cumplir con la palabra a la cual nosotros voluntariamente quisimos ir. Porque nadie nos obligó a ser cristianos, nadie nos tironeó para venir a una iglesia. Tú, Señor, es tu amor, tu palabra, tu bendición es la que nos trajo. Porque tú nos amaste primero, por eso estamos aquí, Señor. Por lo tanto, debemos ser responsables con ese amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.